Hola, ¿qué tal? 10 millones de pensionistas se van a beneficiar el próximo año de la subida de las pensiones. El Gobierno calcula que ese incremento será de un 8,5% de acuerdo al aumento del IPC. Los pensionistas no verán, por tanto, mermado su poder adquisitivo en medio de la espiral inflacionista en la que estamos inmersos, pero sí los trabajadores, muchos de ellos con sueldos por debajo de la pensión media. Y ahí vienen las críticas, porque hay quienes ven en esta medida electoralista y que pone en riesgo el propio sistema de pensiones. Sistema que, por cierto, está en pleno proceso de reforma, pero que quedan algunos cambios más que plantea el Gobierno. Con todo esto tenemos hoy tema de análisis con nuestros siguientes invitados. Está con nosotros a mi izquierda Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con nosotros. Y has estado esta temporada de tertuliano en la primera parte. Hoy contamos como experto contigo, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. También está con nosotros Cristina Peral, secretaria de Estudios y Asesoramiento a la afiliación de Comisiones Obreras. Cristina, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Y al otro lado, por videoconferencia, tenemos a Pablo Zamala, que es el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. Pablo, muchísimas gracias por estar también con nosotros en el programa analizando este tema. Gracias a vosotros. El Gobierno presentaba justo hace una semana los presupuestos del Estado para el año que viene, para 2023, y ahí se confirmaba esa subida de las pensiones de acuerdo a lo que se incremente el IPC. Eduardo. Efectivamente, en ese presupuesto, en ese proyecto de presupuesto general del Estado para el año que viene ya se incluye esa subida de las pensiones para, dice el Gobierno, compensar la inflación y también recuperar poder adquisitivo. ¿Cuánto van a subir? Pues el año que viene se incrementarán esas pensiones un 8,5%. De este modo, más de 6 millones de jubilados percibirán unos 100 euros más al mes y esto le va a costar al Estado 20.000 millones extra. La partida para pensiones ascenderá en total a 190.000 millones de euros. Para que se hagan una idea ustedes, con un ejemplo muy clarito, la pensión media en Castilla y León es de 1.088 euros. A partir de enero subirá 92 y alcanzará los 1.180 euros. Los jubilados castellanos y leoneses cobran ahora mismo de media 1.248 euros. El año que viene serán 1.354 o lo que es lo mismo, 106 euros más. Bueno, pues lo primero, les voy a pedir que me hagan una valoración de ese incremento de las pensiones para el 2023, de ese 8,5%. Las pensiones, la subida de las pensiones va ligada al IPC por ley, pero no sé si el Gobierno tenía margen de maniobra. Lo primero, esa valoración de ese incremento. Juan Carlos. Vamos a ver, mira. Yo creo que la situación, el problema existencial que hay en estos momentos en España es que existe una pérdida del poder adquisitivo por parte de los pensionistas y por parte de los trabajadores en general. Entonces tenemos una situación en la que tenemos que abordar, el Gobierno tiene que abordarlo en su gestión social y evidentemente tiene que intentar paliarlo de la mejor forma posible. El problema que tenemos aquí es que el Gobierno es una familia, la familia más grande que existe en España, y una familia se tiene que regir por el principio de sentido común a la hora del gasto con respecto a los ingresos. Entonces, una familia normal de un pensionista en su casa no puede gastar más de lo que ingresa, es imposible y si no se tiene que endeudar. Y el Estado evidentemente lo puede hacer porque puede pedir una deuda pública que puede ir increciendo a lo largo de estos últimos años, que lo ha ido haciendo. Pero claro, tiene que haber un límite. Y de alguna de las formas tiene que generarse unos ingresos para poder solventar todo el gasto necesario, vamos a llamar necesario, en ciertos momentos que se tienen que imponer sobre todo sobre las líneas de gasto social que existen en el Gobierno. Por eso es importante que exista, pero también tenemos que tener sentido común y cautela a la hora de hacer el gasto para que no sea o quede estructural y que sea de algún aspecto en algún momento coyuntural. Cristina. Bueno, buenos días. Me alegra además que mi compañero haya intervenido así en ese tono, en el sentido de que, a ver, la idea de no revalorizar las pensiones es incumplir la ley directamente, ¿vale? Pero en el año 2021, en el 2021, en el acuerdo de julio, precisamente hay un cambio sustancial en el planteamiento de la reforma del sistema público de pensiones de cara a incidir directamente sobre los ingresos más que sobre el gasto, que es lo que se venía haciendo sobre todo desde la reforma unilateral del PP en el año 2013. Quiero decir, yo soy joven, soy una chica joven y me quiero jubilar. Además,
Desde prácticamente tiempos inmemoriales, desde que tengo sentido común, he escuchado esto de que el sistema público de pensiones no es sostenible. Bueno, pues lo que se ha hecho con el acuerdo de julio, que no olvidemos que lo hemos firmado las organizaciones sindicales mayoritarias o más representativas de este país, las asociaciones empresariales y el Gobierno, hemos puesto el ojo precisamente en que el gasto no supere los ingresos. Lo que no podemos seguir haciendo es seguir recortando la vía de los ingresos. Por lo tanto, el no revalorizar las pensiones es un incumplimiento directo de la ley y, por supuesto, un perjuicio para el sistema público de pensiones. Pablo, me gustaría escuchar también su opinión. ¿Cómo valora ese incremento de las pensiones conforme al IPC? Sí. ¿Se me da la voz? Sí, Pablo, ahora le escuchamos perfectamente. Vamos a ver, aunque detrás de mí hay un emblema de la UGT de Almería, pues soy de Castilla y León, claro. Sí, lo sabemos. Lo que tengo que decir es muy sencillo. Con la contrarreforma que hemos hecho, o la última reforma que se ha hecho por parte del Gobierno, tenemos más cotizantes, tenemos más trabajadores a tiempo total y, por tanto, eso refuerza los ingresos de la Seguridad Social. De todas las formas, lo que está claro es que nosotros, los jubilados y pensionistas, tanto de comisiones obreras como de UGT, no solo defendemos a los jubilados del presente, como decía la compañera, también defendemos a los jubilados del futuro. Y me parece una medida extraordinaria, porque aquellos que pretenden gobernar sabemos que nos van a condenar al 0,25 otra vez. Eso supondría 34 años para llegar al 8,5% que nos va a dar este Gobierno. Pero hay quien dice que es una medida electoralista, que bueno, viene en un año además de elecciones, aunque eso, lo que decíamos, que está aprobado por ley. No sé si había capacidad para que el Gobierno diera marcha atrás, tomara otra decisión, vista que esa inflación ha subido mucho. No lo sé, Juan Carlos. El Banco Central Europeo, creo que desde Europa, estaba pidiendo algún gesto en ese sentido. Vamos a ver, aquí existe un problema coyuntural que es la inflación. La inflación ha subido de una forma desproporcionada por una serie de circunstancias. La guerra de Ucrania es una de ellas, evidentemente, y la salida de la pandemia. Y ha ido a unos niveles que no teníamos previstos nadie. Y se va a mantener en el tiempo. Sí que es cierto que este año se prevé que se calcula entre un 8 y un 9% la inflación. La pregunta es, si yo subo en estos momentos los sueldos, vamos a poner, los trabajadores, y las pensiones al 8,5%, que es la subida de este año de la inflación, y el año que viene la inflación baja a un 4%, yo ya tengo un gasto estructural dentro del sistema de las cuentas públicas que no puedo tocar. Y el 4% del año siguiente tiene que ser sobre el total de lo que ya está cobrando el pensionista del año anterior. Por tanto, estamos empezando a incrementar en una pequeña pirámide, vamos a llamar así, una impronta de la inflación que tendremos que parar en algún momento, porque claro, el Estado tiene unos ingresos, no tiene más, esto es una familia. Y entonces, si yo incremento los ingresos de una partida, tengo que disminuirlos de otro o incrementar los gastos de una partida, tengo que disminuir los gastos de otra partida o bien incrementar sustancialmente los ingresos. Y está claro que frente a las pensiones está la educación, está la sanidad y están los gastos sociales. Y esas partidas hay que tenerlas mucho cuidado. Entonces, en estos momentos nos encontramos que el 42% del presupuesto no financiero del Estado se lo llevan las pensiones. Y también tenemos que tener en cuenta que de aquí a pocos años voy a tener 4 millones más de pensionistas, que el baby boom está a la vuelta de la esquina y que tenemos un problema añadido que sí que es verdad que no es alarmante, pero que hay que tener cuidado con él.
y tenemos que saber. Pablo, ¿les molesta que se cuestione el sistema cuando se plantea ese incremento? Porque, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores, claro, no van a subir a ese 8,5%, o se supone que no va a subir ese 8,5%. Que se plantee esto como una batalla entre pensionistas y trabajadores. No va a haber ninguna batalla entre pensionistas y trabajadores, porque lo he dicho antes, no solo defendemos los derechos de los jubilados y pensionistas del presente, defendemos también los del futuro. Y eso se lo tendremos que explicar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No podemos dejarles con una seguridad social en bancarrota como hizo el Partido Popular. ¿Y ese aumento de las pensiones podría haber sido, Juan Carlos, Cristina, más progresivo, atendiendo pues, a diferentes factores, por ejemplo, las rentas o, no sé, porque a lo mejor vamos a ver, eso, si podría haber sido más progresivo, por tramos, por ejemplo. Juan Carlos. Pues hombre, el Pacto de Toledo, que están todos los técnicos y especialistas, han hecho una evolución y un estudio al respecto, y además, evidentemente, hay un consenso de los agentes sociales. Aquí el problema que hay es intentar que se sigan cobrando las pensiones, que se siguen evidentemente, que las nuevas generaciones más jóvenes puedan seguir cobrando el día de mañana, como dice Pablo, ¿de acuerdo? Y que exista de alguna forma una calidad de vida promedio de todas las personas, tanto las generaciones actuales como las futuras. Entonces, realmente tenemos aquí un problema de que el mayor ayuda social que puede haber en el tema de los pensionistas es los pensionistas que cobran menos, tendrían que subírseles más inicialmente para que fueran, digamos, que llegaran a esa pensión media. Y los que cobran más, o bien pararlo, ¿de acuerdo?, de alguna de las formas, o bien que no suba tanto en los próximos años. Lo que sí que es cierto es que tenemos que igualar de alguna forma las pensiones más bajas a las más altas, pero también garantizar de alguna forma que se cobren pensiones por parte de las generaciones actuales como de las que van a venir. Cristina, no sé qué te parece esa propuesta de Juan Carlos. Hombre, en principio conculcaría con uno de los principios básicos de nuestro sistema público de seguridad o de nuestro sistema de seguridad social, que es la contributividad. O sea, si le estamos diciendo a la gente que más cobra, que tiene que hacer un esfuerzo mayor, si penalizamos a esa gente en su pensión futura, pues no tendría mucho sentido. O sea, el sistema es el que es. Las bases tienen que subir igualmente. Las bases tienen que subir igual, ya sea una base mínima o una base máxima. Pero yo creo que está habiendo como un poco de lío con todas las declaraciones que se están publicando con respecto al tema de las bases máximas y de la revalorización de las pensiones y el incremento de las bases máximas aprobado en los presupuestos generales del Estado, y a la gente hay que explicárselo. A ver, las bases máximas han subido, y esto en relación a las declaraciones de la COE, han subido porque suben todos los años. O sea, las bases máximas suben cada año. De hecho, en los peores años de la crisis financiera e inmobiliaria, subieron muy por encima de la inflación. Este año es justo al revés. Vamos a subir las bases máximas hasta un 8,5%, la máxima en este caso, y eso va a generar ingresos en el sistema. Lo que no puede ser es que digamos que el sistema público de pensiones, insisto, que es un sistema 100% público. En España el sistema público de pensiones es 100% público. No podemos decir que es un sistema que cuesta mucho dinero a las arcas del Estado, que a nosotros no nos gusta utilizar esa palabra porque no entendemos que es un gasto, sino es una inversión, porque estamos hablando del mantenimiento de los ingresos de la gente en el último tercio de su vida. Es decir, cuando yo ya no me pueda valer por mí misma, no pueda trabajar, el Estado tiene el mandato constitucional de garantizarme que yo tenga unos ingresos suficientes y además revalorizables. Otra cosa que iba a plantear yo en este programa es que estamos hablando de una subida del 8,5%, pero no todas las pensiones se van a ver beneficiadas, Pablo. Al parecer, ahí se ha hecho un cálculo de 500.000 de personas que tienen una pensión no contributiva de la Seguridad Social, que van a ver caer en un casi 6,5% el poder adquisitivo el año que viene, en 2023, y todo porque se acaba ese acuerdo firmado el pasado mes de junio
anuncio por el Ejecutivo para aumentar un 15% su importe hasta final de año. O sea que bueno, hay luces y también sombras, podemos decir, ¿no, Pablo? Sí, y además tenemos un ministro que unas veces da una de cal y otra de arena y confunde a los jubilados y pensionistas. Desde luego, lo que no podemos permitir es que aquellos que su labor sería el vigilar a la banca, el gobernador del Banco de España, solo tiene un problema en su mente: poner en duda las cuentas de la Seguridad Social y de las pensiones. Este individuo, que percibe un salario de 275.000 euros anuales, parece ser que no coloca en riesgo a las arcas del Estado. Él sí es un riesgo para las arcas del Estado, pero está así establecido, y que no se meta con los jubilados y pensionistas. Bueno, pues además de esa subida de las pensiones que está ligada al IPC, hay en el horizonte pues más reformas del sistema, reformas orientadas a aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Se exigirá a las empresas que paguen más por sus trabajadores y como contraprestación se elevarán las pensiones máximas. Eduardo, cuéntanos. Sí, porque decíamos antes, esta subida de pensiones le va a costar al Estado 20.000 millones de euros más. Por eso el Gobierno también incluye medidas para aumentar la recaudación de la Seguridad Social. Una, por ejemplo, es subir la base de cotización un 8,6%. Pasará de los 4.139 euros mensuales de ahora a los 4.495. Es el salario más alto al que se aplican los tipos de cotización para determinar cuánto aportan a la Seguridad Social empresas y trabajadores. Esta subida amplía la recaudación porque se aplica sobre bases más amplias. Para compensar esta aportación de los salarios más altos, se destopa también la pensión máxima. Se eleva de los actuales 2.819 euros mensuales para superar por primera vez los 3.000 euros. El Ministerio de Seguridad Social pretende prolongar esta fórmula de destope durante más años, subiéndolo en función del IPC más un tanto por ciento. Así lo defiende el ministro de la Seguridad Social. Siempre hemos mantenido que las bases máximas de cotización tienen que subir también como suben las pensiones máximas y todas las pensiones, y por lo tanto siempre que hemos hablado de un proceso gradual de destope, digamos, de la base máxima, manteniendo la contributividad del sistema y de la pensión máxima, ha sido evaluada en términos reales, añadiendo la inflación que haya en cada momento. Eso siempre ha estado calculado así y siempre se ha transmitido así, y quien lea nuestros documentos se dará cuenta que ha sido así. No estamos sorprendiendo a nadie, porque además es que, de nuevo, aquí lo que estamos introduciendo es predictibilidad. Bueno, pues ¿es esa la fórmula, Juan Carlos, para seguir llenando la hucha de las pensiones, o la fórmula más adecuada? Vamos a ver, necesitamos dinero, eso está claro, ¿no? Y hay dos formas de conseguir el dinero: incrementando las cotizaciones, incrementando los impuestos, o bien reduciendo el gasto. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo ha dicho al gobierno español que tiene que empezar a revisar sus gastos, que tiene que ver si el gasto que está incurriendo es eficiente y eficaz, y aquel que no es eficiente y eficaz tiene que reducirlo. No se puede estar incrementando, no estoy hablando de pensiones, estoy hablando del gasto en general. Sí. Todo el gasto que se está incurriendo en los últimos años, llevamos desde el año, si recuerdo mal, no tengo aquí la cantidad, pero aproximadamente se han incrementado en 290.000 millones desde el año 2019 hasta el año 2023 los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de que estamos desproporcionando constantemente el gasto, con razón o sin razón, no lo sé, porque hay que tener los datos encima de la mesa. Pero si ya dos entidades de esas características, de ese calado, están diciendo que vayan estudiándose los gastos y si realmente son eficientes y eficaces, pues a lo mejor, detrayéndolo de otras partidas, esas partidas que estamos detrayendo y reduciendo esos gastos se pueden aplicar a las pensiones. Lo que sí está cierto, o es cierto, es que tenemos un tope. Y como sigamos incrementando el gasto del Estado, llegará un momento en que deberemos cada vez más, y estamos hablando de que los tipos de interés están empezando a ser cobrados por parte del Banco Central Europeo para poder contener la inflación. Y se empieza a dar una cuestión que, si se me permite la expresión, es la pescadilla que se muerde la cola. Empieza a haber ahí un pequeño círculo vicioso que no sabemos dónde pararlo o dónde empezar a tomar medidas al respecto. Cristina, ¿cómo valoráis esa fórmula para llenar la hucha de las pensiones? Mira, yo antes de entrar en esta parte, si me disculpas, en base a lo que estaba comentando tu compañero,
A ver, se están mezclando muchas cosas. Decía antes, una cosa es el incremento de las bases de cotización, sí. Otra cosa es la revalorización de las pensiones y otra cosa es hablar del incremento de las bases y el incremento o no, o el destope o no, de las bases de cotización. Ahora mismo lo que está encima de la mesa, lo que se está hablando en esa segunda parte del acuerdo, sí, de la reforma de las pensiones que se inició en julio del año 2021, esta es una de ellas. Hay que sentarse y hay que hablar de, porque lo que tenemos que tener claro y lo que tiene que tener claro los televidentes o telespectadores es que hay gente que está cobrando dinero por el que no cotiza. O sea, la base máxima en España hoy son 49.000 euros al año. O sea, hay gente que está cobrando por encima de esos 49.000 euros que no está cotizando. Por lo tanto, hablar de destope de las bases tiene que llevar aparejado, en este caso, un incremento de las pensiones, pero esos son ingresos del sistema. Y luego, una cuestión que quiero dejar clara también. A ver, la mal llamada, porque lo llamamos así, generación del baby boom, empiezan a jubilarse en el año 2023. Esto finaliza en el año 2048. A partir del año 2048 la situación en España se corrige, y esto no se sabe de ayer. Lo que hemos hecho, lo que se ha hecho por parte de los agentes sociales, de las asociaciones empresariales y del Gobierno, yo creo que de la manera más acertada, por lo menos si tiramos del histórico, es cambiar el prisma o la perspectiva y centrarnos en el tema de los ingresos y no del gasto, porque lo que estábamos haciendo era de continuar, yo por ponerle un ejemplo a nuestros espectadores y que me entiendan, de continuar con la reforma unilateral del PP del año 2013, yo que no soy baby boomer, ¿vale? Entiéndeme el concepto, que no me gusta llamarlo así, yo me voy a jubilar después de ese 2048, mi pensión se habría visto retraída mensualmente en 400 euros al mes. 400 euros al mes, porque lo que hacía era, limitamos el gasto, que es lo que estaba indicándonos el compañero, si limitamos el gasto y ya sabemos que va a haber 7 millones más o 6 millones más de pensionistas de hoy a que se jubilen en el año 2048, si tú tienes más pensionistas y no inviertes más dinero, por narices va a bajar la cuantía de la pensión. Y eso es lo que nos pasaba a los jóvenes. Por eso yo quiero lanzar hoy un mensaje aquí de confianza en el sistema, sobre todo a las personas jóvenes, aquellas... Sí. Cristina, es que nos quedan 2 minutos y yo sí que quería acabar el programa porque al final es muy extenso y no sé si en casa habrán entendido esas pequeñas claves, pero no sé, que me digáis brevemente, Juan Carlos, ¿por dónde debería pasar la reforma del sistema de pensiones para hacerlo viable y que todos podamos tener garantizada una pensión, un sistema público de pensiones? Juan Carlos. Pues mira, es muy complicado lo que me estás diciendo, sí. Pero muy complicado. La verdad es que yo creo que el sistema de pensiones el actual es bueno, que tendremos que ver exactamente cómo podemos pagar todo el sistema, que sí que es cierto lo que decía Cristina, que el baby boom va a durar hasta el 2048. El problema es que se disminuye la población a partir del 2048-2050 y solamente hay 30 millones de personas trabajando sobre 54 de que son de población, esas son las estimaciones. Es decir, si ahora pagamos 2 personas la pensión, 2 trabajadores la pensión de un pensionista, después va a ser 1 a 1. El problema sigue estando, ¿no? Entonces yo creo que de alguna de las formas aquí tendríamos que hacer una complementariedad, como está haciendo el resto de Europa, con planes de pensiones y que el Estado pueda cubrir hasta el punto en que pueda cubrir, porque en este momento el nivel de sustitución es del 77% en España cuando la media de la Unión Europea es del 46%, para que nos entiendan las personas. Cuando yo me jubilo, si yo cobro 1.000 euros, me voy con 770, sin embargo el resto de Europa paga con 460 porque tiene ese complemento de pensiones. No sé qué opinará Cristina sobre esto, muy brevemente, que nos marchamos... Bueno, yo por decir que, por terminar, que los pensionistas también tienen que contribuir a esto que tiene que ver con la inflación y que por eso nuestra organización lo que propugna es para este momento concreto, para esta coyuntura que tenemos ahora mismo, provocada por la guerra de Ucrania y por la salida de la pandemia, lo que promulgamos es un pacto de rentas que vaya más allá de devaluar salarios, de ahora meternos con la revalorización de las pensiones, etcétera, etcétera. Hay que reformar la fiscalidad, hay que revalorizar las pensiones, hay que convencer a la COE de que suba los salarios.
Un pacto de rentas que puede ser tema para otro programa, porque en Portugal ya lo están aplicando, además con bastantes buenos resultados. Bueno, habrá que ver si el Gobierno se atreve finalmente a ponerlo sobre la mesa. Está claro que el Ejecutivo, muchísimas gracias a los tres, está claro que el Ejecutivo ha de seguir trabajando en esa reforma de las pensiones que garantice la viabilidad del sistema. Una reforma que se ha iniciado y que debe completarse y que no suponga solo pues una solución temporal, sino una solución de futuro. Hasta aquí nuestro programa. Mañana les esperamos con más asuntos de la actualidad. Gracias por acompañarnos. Adiós.